En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios, hombre de Dios. Es aquello lo cual marca de una manera muy clara la primera y la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, hombre de Dios. Por lo tanto, estas dos cartas tienen que ver con las marcas, las características, rasgos de un hombre de Dios. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3. ¿Qué le dice Pablo a su discípulo Timoteo? Versículo 10. 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Has seguido. Bueno, hemos hablado mucho acerca de el seguir. Él sigue. Él prosigue. Eso es lo que él hace. Pero recordemos algo. 1 Corintios 11, en el versículo 1, Pablo me dice, sed imitador de mí, así como yo de Cristo. O sea, tú has seguido mi doctrina. ¿Y la doctrina cuál es? Pues obviamente la de Cristo. Entonces, sí, así como me estás imitando a mí, pues hazlo en la medida en la cual yo imito a Cristo. Bueno, aquí algo muy importante. ¿Usted es modelo de imitación del Señor? O sea, ¿usted es modelo de ejemplo ante otros? Pero solamente lo puedo hacer en la medida en la cual yo soy imitador de Cristo. Ahí la pregunta no es tanto si soy modelo, sino ¿estoy imitando a Cristo? ¿Lo estoy haciendo? Porque esto es fundamental, por cierto, para la paternidad. Fundamental frente a otras personas o cuando yo tengo responsabilidad en las vidas de otras personas. Pero tú has seguido. El hombre de Dios sigue. Pero aquí lo que dice, ¿pero qué? Conducta, propósito, fe. Eso es lo que es seguir. Longanimidad, amor, paciencia. Ahora nos dedicaremos un poco a este tema de la longanimidad frente a aquello lo cual vamos a compartir el día de hoy. Sigamos con el versículo 11. Y persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Versículo 14. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, el hombre de Dios sigue y persiste. Yo sigo. Yo creo que sigo. Y aquí me dice, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Sigue eso de mí, entre otros puntos, dice. Y persiste en esto, en lo que has aprendido. Sabiendo, por cierto, de quién has aprendido. O sea, él lo aprendió de Pablo. Bueno, también Timoteo, desde muy pequeño lo ha aprendido de su mamá y de su maravillosa abuela, quienes marcaron su vida, por cierto, dentro de las cosas de Dios. Persiste en lo que has aprendido. Entonces, recordemos, el hombre de Dios sigue y el hombre de Dios persiste. Hablemos un poco acerca de esto, de lo que es el persistir. Por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de pero tú has seguido, entre otros puntos, longanimidad, mi longanimidad. La longanimidad, ¿cómo se define desde el punto de vista secular? Significa la constancia de ánimo en la adversidad. Pero vamos a ver esto qué significa. ¿Será constancia de ánimo? Pero la palabra clave es constancia, pero aún en medio de la adversidad. O sea, la constancia. Claro. Algo fundamental que tiene que ver es con el permanecer en Cristo, con el perseverar. Pero aquí la longanimidad es una palabra, un término muy clave en la Biblia y sobre todo empleado por Pablo. La longanimidad, constancia. Tantas veces se habla acerca de la constancia, la importancia, claro, de la constancia. Sí, lo asociamos seguramente a la disciplina. Una disciplina es constancia, longanimidad, que se extienda longitudinalmente, longanimidad, de ahí viene el término long en inglés, L-O-N-G, que significa largo, a lo largo de mi vida, por cierto, aún en la adversidad. Pablo me comparte en Colosenses 1 mucho acerca de esto. Colosenses 1, versículo 3, dice, siempre orando por vosotros. Bueno, es constante en esto, claro. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. ¿Y yo para qué estoy orando por vosotros? ¿En qué sentido oro por vosotros? ¿De qué se trata mi oración? Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor.
Yo oro para que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Para eso estoy orando. Persisto en ello, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, aquí aparece un término muy importante, crecer en el conocimiento de Dios. Llevar fruto, crecer en el conocimiento de Dios. Pero sigamos, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La longanimidad se asocia mucho con la paciencia, por cierto. La paciencia. Y Pablo lo enfatiza. Por eso, en 2 Timoteo 3:10 habla de la longanimidad, por sobre todo el amor y la paciencia. La paciencia. Entonces, a lo largo de mi vida, por eso he de ser paciente, pero la longanimidad es la constancia en medio de la adversidad. Hemos dicho algo, constancia de ánimo. Secularmente se define así. Espiritualmente, entonces, ¿qué significa? Pablo nos ayuda aquí, en esta carta que le escribe a los Colosenses. Pero miremos entonces lo que hemos visto hasta el momento en Colosenses. O sea, yo agrado a Dios cuando soy constante dando fruto. Y la constancia en el dar fruto, eso se llama llevar fruto. Entonces yo doy fruto, pero si mi fruto es permanente, estoy llevando fruto. El llevar fruto, que me habla la palabra de Dios, que Jesús me habla, del llevar fruto, del dar fruto y de llevar fruto. Entonces, cuando yo soy constante, mire, la longanimidad en el dar fruto es el llevar fruto. Agrada a Dios siendo constante en el conocimiento de Dios. Mire que aquí me habla de 2 puntos importantes. Dice que esto agrada a Dios. Agradable en todo, dice así, que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole a Dios en todo. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, yo llevo fruto, pero crezco en el conocimiento de Dios. Hay personas que simplemente se ponen, claro, a llevar fruto y no le dedican tiempo al conocimiento de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a sumergirse en ella, a profundizar en ella, a conocer a Dios por medio de la intimidad, por medio de la oración, de la constancia en todo ello. Y eso lo hace la constancia. Todos los días lo hace la constancia, longanimidad. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Recordemos, longanimidad, constancia de ánimo aún en medio de la adversidad, secularmente. Pero aquí en la Biblia, ¿qué significa entonces? ¿Constancia de ánimo? No, es la constancia de gozo. Porque aquí me dice, con gozo, dando gracias a Dios. Constancia de gozo y constancia de gratitud. La constancia, longanimidad, vivir a lo largo de mi vida con gozo, con gratitud, aún en medio de la adversidad. Sin variar, sin cambiar, hacerlo siempre. Pero esa constancia, independiente de las circunstancias, ¿constancia en qué? En el llevar fruto y en el crecer en el conocimiento de Dios. Una vida de gozo, una vida de gratitud. Y cuando yo soy constante a lo largo de toda ella, independiente de cualquier situación, eso tiene que ver con la longanimidad que me habla aquí el apóstol Pablo. La longanimidad. ¿Cuántas personas entonces viene el primer problema y hasta ahí llega? O sea, llega la longanimidad. La longanimidad les dura un día, una semana. ¿Ustedes creen que si yo estoy en las cosas de Dios y luego, claro, y las cosas de Dios significa llevar fruto y crecer en el conocimiento de Dios y ya eso merma en mi vida y luego vuelvo y luego merma? Eso no es longanimidad, no, eso es una vida de indisciplina espiritual. ¿Por qué? Porque yo cedo ante el problema, ante la adversidad. Es que estoy cansado. No, la longanimidad todo lo vence. Todo, porque se mantiene.
porque tiene que ver con constancia. Entonces el hombre de Dios sigue y persiste. O sea, persistir tiene que ver con la longanimidad. Eso es lo que hace el hombre de Dios. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Aquí, oh Dios, como Pablo le dice a Timoteo, Señor, Dios, así yo quiero. Yo quiero seguir esa doctrina que es la tuya. En todo, Dios. Y Pablo dice, como Pablo se lo hizo a los corintios, sed imitador de mí, así como yo de Cristo. ¿Pero en qué? ¿En qué he de imitar? Por ejemplo, aquellos siervos de Dios, imitar su fe, su paciencia, su amor, su longanimidad, entre otros. Como aquella constancia a lo largo de toda su vida. Aquella constancia, pero no solamente es en el hacer cosas, no solamente es en el llevar fruto, sí, porque en eso consiste la longanimidad y consiste en crecer en tu conocimiento, sino en hacerlo con gozo y con gratitud. Hacerlo. Y la longanimidad es eso, es gozo. Es la manera como lo hago, es como vivo. Entonces yo llevo fruto con gozo, con gratitud. Y crezco en tu conocimiento. Y crezco en ello con gozo, porque me deleito conociéndote. Y lo hago en gratitud porque tú me enseñas, Dios, por medio de tu palabra, por medio de mi intimidad contigo, por medio de mi experiencia día a día. Señor, eso es lo que yo quiero seguir, la longanimidad, que a lo largo de toda mi vida, nunca, Señor, nunca varíe esto que me exhorta, que me dice tu palabra. Ahora, Señor y Dios, sí, un hombre de Dios sigue, pero persiste en ello. Persiste en todo esto. Ahora, que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos hombres de Dios, que han tomado la decisión de la longanimidad en sus vidas. Bendícelos, oh Dios. Que todo tu bien, que la plenitud, Señor, de ti, se derrame sobre sus vidas en este día. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, especialmente a las mujeres, quienes hablando de disciplinadamente, con longanimidad, nos han venido acompañando aquí en este programa y en esta serie específica que tiene que ver con Hombre de Dios. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. Colmundo Radio, aquí en Colombia. Gracias a Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias a El Puerto Noticias en Hilo, Perú. Muchas gracias a Guayú Estéreo en la bella Guajira colombiana. Y muchas gracias ahí a Platino Estéreo en el corregimiento del Jatín, Bajo Cauca colombiano, en el departamento hermoso de Antioquia. Bueno, recordemos que mañana estamos dando inicio a nuestra programación de Semana Santa en cada una de las sedes de la ICT. Jueves, viernes, sábado rematamos con nuestra vigilia de resurrección. Nos encontramos mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.